Bienvenidos y bienvenidas. A Ecuador le esperan varias semanas de una campaña por la segunda vuelta con gran intensidad, por decirlo menos. La posibilidad de un enfrentamiento político entre antineoliberalismo y neoliberalismo será la marca de este proceso. No cabe duda que ahí está centrada la disputa, independientemente de quién sea el rival de Andrés Arauz. Y frente a eso, hay también debates sobre el rol que juegan las redes sociales, los medios y un conjunto de actores políticos que desdibujan la política, la banalizan y en definitiva alejan a lo de fondo. ¿Qué modelo de economía y qué modelo de sociedad requiere Ecuador tras una crisis económica profunda y una sindemia que altera muchos factores e índices de la realidad? De esto queremos conversar con la analista política Selene López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Selene, ¿cómo evalúas lo ocurrido la semana anterior en el proceso electoral o tras el proceso electoral, donde evidentemente las pujas, los acomodos y además las ubicaciones ya más o menos avisoran el panorama de la segunda vuelta? Bueno, yo primero feliz de que se resolvió todo de llegar a elecciones. Realmente semanas anteriores hablábamos de la posibilidad de cancelar las elecciones. Nunca en Ecuador habíamos tenido unas elecciones tan ensombrecidas por la posibilidad de fraude, por el legalismo discriminatorio con las diferentes fuerzas. Entonces, haber tenido elecciones es bueno para el país. Fueron las primeras elecciones en toda la región, también creo que dan una lección en términos logísticos para algunos países de la región que van a tener elecciones, sobre todo a los que tienen voto obligatorio como Perú. ¿Qué se puede hacer para evitar esas largas filas, esas largas aglomeraciones? Tal vez empezar a adoptar el voto por correo, voto electrónico, es decir, llegar a consensos que van a implicar cambios, consensos con otras fuerzas, cuestiones de legitimidad, de confianza, que no tenía este proceso. Bien. Porque nosotros llegamos de este proceso en una profunda crisis institucional, una profunda crisis política. Entonces, haber tomado una medida aquí con toda la desconfianza, no solo en el órgano que organizan las elecciones, sino con desconfianza de todo, pero hubiera sido muy difícil. También es muy importante porque parecería, o por lo menos se avisoraba de que la participación sea disminuida. Hay un cierto grado de absolutismo que está más o menos por el promedio, pero lo que vimos es que había voluntad, entusiasmo, ganas de ir a votar. ¿Cómo nos explicamos eso? Yo creo que, y lo decían las encuestas meses anteriores, digamos, a pesar de que el sentimiento era negativo, la gente quería ir a votar, porque es la única forma, digamos, la única forma que te puedes expresar, que es masiva, y sí había esas ganas, a pesar del miedo del contagio. Cuando vimos todas las filas, era la expresión de eso. Y yo creo que también en una crisis tan profunda, votar era la única opción. ¿Y cómo hemos llegado al domingo de las elecciones? Llegamos con 16 identidades, 16 candidatos. Nunca habíamos tenido este número de candidatos, pero los resultados, el 80% de la votación lo resuelven 4 fuerzas políticas y el otro es ausentismo, y el 8%, 12% misceláneos, pero son 4 fuerzas políticas importantes las que llegan a tener un resultado el domingo. Ya, pero entonces, Selene, ahí vayamos a otro elemento que es muy importante. En esta lógica de lo que ha pasado en el Ecuador en las últimas semanas, sobre todo en la disputa electoral, siempre ha habido como puntos neurálgicos del debate, de la discusión, que giran alrededor, sobre todo del anticorreísmo, es decir, los medios de comunicación, y 15 candidatos hablando siempre del anticorreísmo. Pero en cambio, el resultado dice todo lo contrario, es decir, hay una fuerza dominante, triunfadora, con un 32%, que es la del correísmo. ¿Cómo explicar que esto no llega a influir en el electorado? A ver, yo creo que estas son unas magníficas elecciones, te dan unas magníficas lecciones de cómo se comportan, el comportamiento electoral de las personas. Bien. Y que la gente haya votado en contracorriente a lo que Althusser consideraba como los medios ideológicos del Estado, contra los medios de comunicación, es una gran lección. Y si quieres vamos desagregando esto un poco. Yo creo que, digamos, el gran perdedor de estas elecciones es toda esta fuerza anticorreísta que tú llamas, es decir, en el nombre de Guillermo Lasso, porque obtiene menos votos que yendo solo en el 2017, y esta vez fue con la alianza del Partido Social Cristiano, que es una fuerza importante, sobre todo en
en la costa del Ecuador, entonces Que tienen además menos votos. entre Guillermo Lasso y Cintia Viteri en las elecciones pasadas superaban casi el 40%. Menos votos, pero con todo el aparato ideológico que te digo por encima, con todas las cadenas, con todos los medios haciendo campaña, con todos los opinadores diciéndote nos van a llevar como Venezuela. A pesar de todo eso, realmente la ciudadanía es tan inteligente que votó contracorriente. Entonces yo creo que el gran perdedor es eso, porque han ido a las palabras del pasado de que nos llevaran a Venezuela, de la corrupción, de la libertad, de la desdolarización, claro, en una población que 4 años ha sufrido un montón, que en 4 años ha vivido momentos desgarradores, entonces no era tan fácil. Y si esta identidad anticorreísta no hace un giro conceptual en su campaña, no cambia las cosas, no va a llegar a ningún lado. Pero entonces ahí entramos en ese análisis, ese pronunciamiento popular que además está anclado en lo que ya hemos visto en los resultados. En un primer lugar, Andrés Arauz, incluso con las proyecciones que podrían mejorarle en la segunda vuelta, no sé si para que supere el 50%, pero que efectivamente le da mucho todavía de venir, le da mucho recorrido político. ¿Crees que efectivamente haya una rearticulación, una resignificación de la derecha para que, por ejemplo, se explique lo que estaba pasando la semana pasada de una posible alianza entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso? Yo creo que el voto de Yacu Pérez y de Javier Hervas, que es un voto muy importante, digamos, son cuando yo te decía que había 4 identidades, la tercera y la cuarta identidad fuerte que concentra un montón del voto de todo el país. Si estas fuerzas que llegaron aquí por una cuestión más disruptiva, por alejarse del clivaje correísmo-anticorreísmo, si se suman en este pacto para evitar que llegue a Correa, creo que no les va a ir tan bien. Creo que van a fallarle a un montón de su electorado que les votó por otras cuestiones, por salirse de eso y por cuestiones más pragmáticas, porque tenían consignas simples, pero contundentes, como somos gente nueva. Entonces, si esta gente nueva se vuelve a aliar con los del pasado solo para evitar que vuelva a Correa, van a sufrir, digamos. Ya, pero entonces, para ir cerrando este primer bloque, Selene, hay un elemento que también es importante. ¿Cómo queda el gobierno de Lenín Moreno? Sabemos del desprestigio, de la poca popularidad, incluso de todos los desajustes que hay, con un gabinete prácticamente anónimo, desconocido, que nadie sabe ni entiende qué hace todos los días. Lenín Moreno ¿puede capitalizar de alguna manera lo ocurrido o por el contrario es el factor incluso detonante que puede afectar a una de las dos candidaturas? Yo creo que si alguien ha tenido que pagar la factura del gobierno de Moreno ha sido Lasso. Alguien la tenía que pagar, alguien tenía que pagar todos los despidos, alguien tenía que pagar cuando se pagó la deuda antes que capital, alguien tenía que pagar los repartos y ese fue realmente Guillermo Lasso. Entonces, Lenín Moreno es un actor ya inoperante, tiene las peores cifras de evaluación en los últimos 40 años, incluso de los presidentes que no terminaron su mandato en Ecuador, tiene peores cifras que ellos, entonces no creo que es un actor mucho a considerar, pero la factura del mal gobierno de Moreno creo que la ha pagado la identidad anticorreísta de Guillermo Lasso. Pero no quiero dejar de cerrar este bloque preguntándote algo. De todas maneras, con lo que está pasando, las elecciones son el 11 de abril. Y de lo que queda de aquí hasta esa fecha, evidentemente el gobierno de Lenín Moreno puede hacer muchas cosas. Ha enviado un proyecto de ley para la privatización del Banco Central, sigue tomando resoluciones, sigue tomando decretos, incluso toma medidas que, por ejemplo, se parecen en algo a lo que propuso ya para cuando sea gobierno, si es que gana Andrés Arauz. ¿Crees que tiene oxígeno como para afinar y cerrar el círculo de un proyecto neoliberal en desarrollo? No tiene oxígeno, ya no. Porque ya se viene otro gobierno, porque ya no tiene, digamos, el monopolio de la violencia legítima como tenía antes, no tiene el monopolio de los medios, ya no tiene las condiciones que le han permitido gobernar, porque al final ha sido un ejercicio, han gobernado todos estos años, ha sido un ejercicio de gobernanza sin legitimidad, pero han gobernado por la fuerza, han gobernado entonces, pero no creo que en estos 2 meses van a tener el oxígeno para realizar alguna reforma trascendental. Persona que hiciste en este gastado, digamos, yo creo que con esta metáfora de la cuenta, yo creo que la cuenta ya se cerró. Ya se cerró y ya saldo cero, paga por favor el señor Guillermo Lasso y se cerró. No creo que va a avanzar. Ya, pero no quiero dejar de precisar algo muy puntual. El modelo económico sigue en marcha, es decir, por ejemplo, los precios de los combustibles se han incrementado en los últimos días. Hay una serie de acciones
acciones y medidas que sigue tomando el presidente Lenín Moreno, y eso de alguna manera contradice el pronunciamiento popular. Entonces, parecería que ellos o están ciegos de la realidad o por el contrario, están tan obligados y tan sometidos y forzados a cumplir con eso que les importa un pepino lo que pase en la realidad. No creo que el régimen económico, verás, yo creo que el neoliberalismo es como un virus, se adapta a los diferentes cuerpos. Entonces, no creo que viene un gobierno y sale el neoliberalismo, sino que tienes el neoliberalismo compatible digamos, con China, tienes compatible con la socialdemocracia europea, es compatible aquí con los modelos desarrollistas. Entonces, no creo que es algo que llega y se va cada 4 años, sino que se transforma, es como un virus. Entonces, no creo que estamos leyendo bien así, que algo llega, que se va cada 4 años, y creo que se va a transformar. Creo que hubo rezagos del neoliberalismo, digamos, en los últimos 10 años, neoliberalismo atroz en estos últimos 4 años, digamos, acelerado, autoritario, digamos, de otras formas que se ha logrado camuflar, y veamos cómo realmente se logra digamos, acomodar en lo que viene de estos años. Precisamente de eso vamos a ir a la segunda parte para hacer la pausa inmediatamente y volvemos a seguir conversando con la analista política Selene López a propósito de lo que ocurre en el Ecuador y en la perspectiva de las elecciones del 11 de abril. Vamos a la pausa.